Hola viajeros, tomando como base mi experiencia a bordo del crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean, preparé este material con información y recomendaciones sobre todo lo que tienen que tener en cuenta antes y durante un viaje a bordo de un crucero, sobre todo si es la primera vez. Además de este material, preparé uno exclusivo sobre Rhapsody of the Seas para que puedan conocer en detalle todo lo que ofrece a bordo. Así que pónganse cómodos, aumenten la calidad del video y acompáñenme a disfrutar de esta experiencia turística aquí en Viajando por Afición. Lo primero que les recomiendo es ingresar al sitio web de Royal Caribbean, en donde encontrarán toda su oferta vigente con detalles sobre flota, fechas, puertos de salida, destinos a visitar, cantidad de noches y algo muy importante, los precios por persona. A estos precios deben sumar los costos de traslados aéreos y o terrestres desde y hacia el puerto de embarque y puerto de desembarque del crucero, así como trámites de visado si el país lo requiere. En mi caso, el puerto de embarque fue el de Cartagena en Colombia y el de desembarque fue en el de Colón en Panamá, así que no me fue requerido ningún visado. También deben sumar algún seguro de viaje, recordando que las tarjetas de crédito suelen brindar ese beneficio sin costo extra. Esto deben consultarlo comunicándose con el banco o entidad emisora de la tarjeta. En el sitio web de Royal Caribbean también hay información sobre lo que está permitido o prohibido llevar a bordo. Esto deben leerlo cuidadosamente para evitar momentos incómodos en los procesos de embarque y desembarque, que son muy similares a los de aeropuertos y compañías aéreas. Que incluye el precio del ticket de Royal Caribbean, alojamiento en cabina seleccionada, comidas y bebidas durante todo el día, excepto bebidas alcohólicas y de marca. También incluye acceso a la mayoría de las instalaciones, entretenimiento a bordo, actividades para niños y adolescentes. No están incluidos en la tarifa los restaurantes de especialidad, tampoco los servicios del spa y del salón de belleza, lavandería, acceso a internet, casino, subastas de obras de arte, compras en las tiendas, excursiones en tierra, fotografías, propinas, bebidas alcohólicas y de marca. Las habitaciones de un crucero, llamadas camarotes o cabinas, son más pequeñas que el promedio de las habitaciones de los hoteles en tierra. Sin embargo, son bastante cómodas y hay para elegir en función al presupuesto, preferencias y necesidades de cada huésped. Durante mi estadía de 7 días y 6 noches en el Rhapsody of the Seas, estuve alojado en una cabina interior que me pareció cómoda, sin ruidos molestos, y sus dimensiones se veían mayores gracias a una serie de espejos. Este tipo de cabinas es ideal para huéspedes jóvenes o personas que buscan economizar. Por otro lado, los camarotes con balcón y ventanas pueden resultar más atractivos para muchas personas, pero son más costosos y hay que tener en cuenta el tiempo que se pasará dentro de ellos durante todo el viaje, y que de noche el panorama es bastante diferente. De igual modo, si así lo prefieren y el presupuesto se los permite, pueden optar por cabinas más amplias con ventanas y balcón. Vale señalar que días previos al embarque, Royal Caribbean invita por email a sus pasajeros con reserva a ofertar para obtener un mejor camarote a un buen precio, lo que se conoce como upgrade. Dentro de todos los camarotes hay un televisor con canales especiales en donde se difunde toda la información y actividades diarias referentes al crucero.
El primer día, en la puerta del camarote correspondiente, cada pasajero encontrará su tarjeta SeaPass, que sirve como llave y como un sistema sin dinero en efectivo para compras y acceso a servicios del crucero. Estas tarjetas deben ser portadas todo el tiempo, incluso al descender del barco durante las visitas a los diferentes puertos, para luego poder subir nuevamente al crucero. En cuanto a las maletas, estarán disponibles frente al camarote unas horas después del embarque, por lo que se recomienda contar con un bolso de mano en el cual pueden llevar las pertenencias de valor, documentación, medicamentos y ropa extra. Desde el desayuno hasta la cena, así como fuera de estos horarios, las comidas están incluidas en la tarifa y la variedad es bastante interesante. También está la opción de cenar a la carta, igualmente incluida y que solo requiere de reserva. Por otro lado, dentro del barco hay varios restaurantes de especialidad, pero tienen un costo extra. Están incluidas las bebidas básicas como agua no embotellada, limonada, café, té, leche e incluso helado de dispensador, pero no están incluidas las bebidas alcohólicas y de marca. En este sentido existen paquetes de bebidas con costo adicional. El más completo e interesante es el de lujo, que por $85 por día y por pasajero permite el consumo ilimitado de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y de marca. Este paquete no se comparte, sino que debe ser adquirido antes o durante el crucero por cada huésped mayor de edad que viaje en el mismo camarote. Hay descuentos los días previos al viaje. También hay paquetes de $38 y de $15, pero no incluyen bebidas con alcohol. Sin embargo, si no se cuenta con un paquete, se pueden comprar bebidas de manera individual, siendo la más económica la bebida del día. Precios al día de hoy se los dejo aquí en pantalla. Los pagos a bordo se realizan creando una cuenta con tarjeta de crédito o débito o creando una cuenta en efectivo. Lo más cómodo es hacerlo con tarjeta, puesto que no será necesario esperar ni formar filas para realizar el pago al final del viaje. Pero sí es importante comunicarse antes con el banco o entidad emisora de la tarjeta para confirmar que está habilitada. En esta cuenta a bordo se puede incluir a otros huéspedes del mismo camarote. Es importante señalar que durante el crucero se realizan retenciones para garantizar que haya fondos disponibles en la tarjeta. Como una forma de recompensar a los miembros de la tripulación por el servicio ofrecido, se carga automáticamente a la cuenta de cada huésped una propina diaria de $18 para camarotes que no son suites y $20.50 para suites. La propina es por persona y por día. Se puede abonar por adelantado o al final del viaje. Además de este cargo diario, se agrega automáticamente una propina del 18% a todas las bebidas y artículos del minibar que se adquieran en el crucero y del 20% a todas las compras de spa y salón de belleza. El acceso a internet en el crucero no está incluido y es relativamente costoso, pero se puede contratar un paquete que incluya al menos a un dispositivo dentro del camarote. En mi caso, que lo adquirí con antelación y con un descuento en el sitio web de Royal Caribbean, pude acceder a internet durante mi estadía de 7 días y 6 noches por un total de $114. Si bien hay la opción de sumar otro dispositivo con un costo adicional, es más conveniente el paquete para un solo dispositivo, dado que se puede intercambiar la conexión entre huéspedes, cerrando sesión en uno e iniciando en otro, puesto que la conexión siempre estará habilitada para un dispositivo a la vez, sin importar cuál sea, siempre y cuando se acceda a través de la misma cuenta habilitada para el huésped que contrató el servicio. El Rhapsody of the Seas me permitió visitar paradisíacas islas caribeñas como Curazao, Bonaire y Aruba. En cada destino pude estar desde las 8 de la mañana hasta poco más de las 5 de la tarde. En este sentido, Royal me ofreció interesantes propuestas para reservar con ellos las excursiones en tierra, brindándome la seguridad de llegar a tiempo antes de que zarpe nuevamente el barco. Sin embargo, opté por la opción más económica, que fue la de realizar excursiones por mi cuenta, prestando mucha atención a los
horarios para ingresar al crucero a la hora estipulada por la compañía, puesto que son muy exigentes en este sentido y si el pasajero no cumple, pierde el crucero y con ello sus vacaciones. En lo personal no tuve ningún inconveniente. Detalles con precios y recomendaciones sobre estas excursiones podrán ver en otros videos que iré publicando aquí en mi canal. Disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS, la aplicación Royal Caribbean International facilita la planificación y gestión de las vacaciones en crucero, permitiendo realizar el check-in, acceder a información clave para embarcar, comprar paquetes de bebidas o excursiones en tierra, ver actividades a bordo, reservar para cenar, explorar mapas de cubiertas, ver lugares y horarios de funcionamiento, así como acceder a menús y a detalles de la cuenta a bordo. Aunque no sea una exigencia, sino más bien una sugerencia, pero bastante respetada por la mayoría de los pasajeros, a bordo existe un código de vestimenta que depende del lugar en el que se esté dentro del barco, pudiendo ir desde lo informal o casual hasta lo más formal o elegante. También hay noches especiales o temáticas, como la noche tropical, la noche blanca y la más elegante de todas, la noche de gala, en la que se interactúa con el capitán del crucero. Por último, además de la comodidad, delicias gastronómicas y variedad en materia de entretenimiento, hay que destacar la limpieza a bordo, el excelente trato que se da a los huéspedes, los espacios adaptados para personas mayores o con algún problema de movilidad, el cumplimiento de los horarios establecidos y por sobre todo el respeto a la diversidad de los pasajeros. Les recuerdo que toda la información detallada en este material está basada en mi experiencia a bordo del Rhapsody of the Seas. Ante cualquier duda, consulten con su agente de viajes de confianza o ingresando directamente a la página web de Royal Caribbean. Espero que este material les haya sido útil y que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Les agradezco por su atención y los invito a seguir acompañándome en próximas aventuras turísticas aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.